Buenas tardes, amigos. Os doy la bienvenida a este pequeño espacio cultural, la primera actividad online que realiza el espacio Luzarra y la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis en Bilbao. Digo que es la primera por si acaso tenemos algún pequeño problema técnico, pero espero que no haya ningún problema. Mi nombre es Giva y voy a hacer una pequeña presentación y después de mí hará otra pequeña presentación mi compañera Ana Laura. Nuestra intención con estas actividades online, estas microcharlas, es mantener el contacto con las personas que normalmente nos siguen en nuestra sede y que por las circunstancias pues, no podemos recibir en nuestro local. Y también, como es propio de nuestra orientación, la manera que tenemos de entender las cosas, aportar un poco de filosofía que siempre viene bien para enfrentar adversidades, enriquecernos como personas y hacer nuestra vida un poco más útil. En esta ocasión vamos a partir de piezas arqueológicas muy famosas, con las cuales, aparte de algunos datos culturales y de historia, pues vamos a intentar hacer una pequeña reflexión. En este caso voy a utilizar esta magnífica pieza, una de las obras maestras de la escultura griega, helenística en este caso, tan famosa como es la Victoria de Samotracia. Bueno, me gustaría decir que una pieza escultórica, una escultura de la antigüedad no solo tiene su valor estético, sino que es un trocito de historia. Y esto es un poco como Alicia en el País de las Maravillas, que entra por un pequeño túnel persiguiendo a un conejo y se encuentra todo un mundo lleno de maravillas. En este caso, en la historia de la humanidad, pues un dato, vamos persiguiendo un dato, en este caso, si buscamos sobre la Victoria de Samotracia, nos vamos a encontrar muchas más referencias que nos llevan a nuevas referencias y en ese camino pues vamos a encontrar auténticas enseñanzas, ideas inspiradoras, auténticos tesoros culturales y espirituales. Bueno, me gustaría empezar por, refiriéndome a la Victoria de Samotracia. Esta pieza se encontró, bueno, la encontraron en un montón de trozos, unos 30 trozos. Esto es una reconstrucción. Científicos, perdón, arqueólogos franceses en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la encontraron en un yacimiento arqueológico que se llama el Templo de los Grandes Dioses en Samotracia. No es exactamente Grecia, sino una isla que está un poco a caballo entre la actual Turquía y la actual Grecia, donde había un complejo de templos donde se realizaban una serie de cultos que, bueno, se llaman comúnmente mistéricos, es decir, que allí se transmitían una serie de enseñanzas, una serie de visiones acerca de las grandes verdades de la vida, la muerte, el alma, el ser, esos misterios, esas preguntas que siempre tenemos, se daban con una serie de pautas y a un determinado tipo de personas que tenían una preparación suficiente. Para que nos hagamos una idea, pues un Heródoto, por ejemplo, el padre de la historia tal como la conocemos hoy, fue iniciado en los cultos de Samotracia, y también un Filipo II, por ejemplo, macedonio, y el padre nada más y nada menos que del grandísimo Alejandro Magno, para hacernos una idea de la importancia. Bueno, pues esta estatua se encontró allí, era una especie de exvoto, es decir, que conmemoraba una victoria naval, porque bueno, nosotros la vemos con una base cuadrada, pero su estado original estaba encima de una base, una escultura de la proa de un barco. Entonces los arqueólogos pues, han llegado a la conclusión de que es una estatua conmemorativa de una victoria naval. Todos estos son datos arqueológicos, sin más. Hay que decir que, bueno, esta pieza fue reconstruida por los arqueólogos y trasladada a su posición actual, el Museo del Louvre, donde recibe a los visitantes en una de sus principales escalinatas. Y pues ha ido con el tiempo tornándose todo un símbolo, un icono, que ha inspirado otro tipo de representaciones artísticas, incluso de arte moderno. Y bueno, un pequeño dato.
de cómo inspira el mundo clásico cosas que tenemos delante y a veces no sabemos de dónde vienen. Si recordamos la famosa marca de zapatillas y ropa deportiva Nike, toma su nombre de esta escultura, porque esta es una escultura de la diosa Victoria, que en griego es Nike. Bueno, pues ahí tenemos Nike. La diosa Nike griega es el origen del nombre actual de la marca Nike. Y el simbolito ese tan famoso, esa especie de aspa hacia arriba, está inspirado en la síntesis del dibujo de las alas de esta diosa. La diosa Nike, ya yendo un poquito a mitología, la diosa de la victoria, era una diosa que premiaba a los guerreros que habían realizado grandes hazañas en el campo de batalla o a los atletas vencedores en las famosas Olimpiadas. Y se la representaba en las estatuas muchas veces en la mano de alguno de los grandes dioses. Yo le doy mucha importancia al hecho de que aparezca, creo que estáis viendo la imagen, en la mano de la diosa Atenea. En este caso es la Atena Partenos, esa famosa estatua de la antigüedad, que por supuesto no ha llegado hasta nuestros días, esculpida en marfil y oro, y que estaba dentro del famoso templo del Partenón en Atenas, y que portaba una diosa Victoria, una Nike, en la mano. A mí me gusta reflexionar sobre esto porque me puede llevar a pensar que la victoria, la verdadera victoria, no necesariamente está referida a algo exterior. No necesitamos vencer ninguna batalla ni ganarle a nadie. No necesitamos vencer en unas Olimpiadas, en ninguna competición, sino que, como nos muestra el símbolo, la victoria está en la mano de Atenea, y Atenea es la diosa de la sabiduría, la inteligencia, las ciencias, las artes. La verdadera victoria quizá sea un elemento interior. Yo diría que toda guerra, toda batalla, toda adversidad empieza a vencerse desde el interior, desde nuestra propia mente, desde nuestra propia actitud. La victoria es un elemento fundamentalmente, en mi opinión, interior. Y bueno, solemos hablar del pasado, de las grandezas del mundo clásico, y bueno, en tiempos como los que estamos viviendo, estas semanas, días que se nos pueden hacer largos, también hay victorias. Podemos hablar perfectamente de victorias. Por supuesto, todas las personas que en estos momentos pues, sufren y tienen que enfrentar adversidades, todas esas personas que en estos momentos pues, se esfuerzan por ayudar a los demás en los diferentes sectores, jugándose muchas veces la salud del tipo, pues tienen merecido desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento esos laureles que la diosa Victoria pues, ponía en la cabeza de los vencedores. Pero también están los que están en primera fila en este momento, enfrentando adversidades, y también estamos los que tenemos otro tipo de pequeñas adversidades, que somos los que nos tendremos que quedar en casa por responsabilidad, ¿no? Y que, bueno, yo cuando salgo a comprar el pan o bajo un momento a hacer algún recado indispensable, pues pregunto a algún vecino que me pueda encontrar, a algún vecino del barrio, bueno, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo va la cosa? La respuesta más común es que, bueno, aquí aguantando, pasando los días lo mejor que se pueda y que acabe esto cuanto antes, ¿no? En mi opinión, la filosofía y ese símbolo de la Atenea portando a la diosa Victoria en la mano nos da la oportunidad de cambiar un poco el chip, la mentalidad, y de que este tiempo de parón en nuestras actividades materiales, laborales, sociales, etcétera, en el que parece que no estamos haciendo nada más que intentar pasar el tiempo lo más amenamente posible, este tiempo que parece que está muerto, quizá la victoria interior para todos nosotros sea la capacidad de transformarlo en un tiempo vivo, un tiempo útil y que nos sirva para enriquecernos. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Me monto una competición en casa de algún tipo o intento marcar algún récord? O no hace falta nada estrafalario, tampoco hay
recetas o fórmulas, cada uno es diferente y tiene sus circunstancias. Solo puedo decir un montón de, quizás, de sugerencias o propuestas. Solo el hecho de que nos planteemos utilizar nuestro tiempo ya es una pequeña victoria. Reunir el ánimo y buscar la manera de utilizar este tiempo ya es una pequeña victoria. Quizás sea acercarnos a alguien con quien convivimos. Ya sabemos que la convivencia siempre es dificultosa, complicada, y encontrar caminos para acercarnos, para convivir realmente y encontrar puentes para la concordia. Quizá sea escarbar en el baúl de los recuerdos o de los sueños perdidos, viejos valores, viejas ilusiones, que en este correr alocado del mundo y de la vida actual pues nos hemos ido dejando atrás y que nos puedan volver a devolver un poco de juventud, de entusiasmo. Quizás sea bueno rescatar alguno de aquellos viejos soportes de transmisión de datos en soporte de celulosa llamados libros, que esconden auténticos tesoros que siguen siendo útiles. Quizás sea ver el amanecer por la mañana y contemplar que más allá de las dificultades la vida es hermosa. Muchos quizás, cada uno el suyo. Pero si empezamos realmente a pensar que el tiempo es útil y nos disponemos para convertirlo en algo que nos fortalezca, que nos enriquezca, podemos salir de estas circunstancias no debilitados por un exceso de horas en el sofá, delante del televisor o de pasar el tiempo sin saber muy bien qué hacer. En vez de salir debilitados, salir un poco enriquecidos, con un poco más de entusiasmo y un poco mejores personas. Y mejorarnos a nosotros como personas individualmente y quizá un poco a nuestra sociedad. Y bueno, esto es lo que yo os quería exponer hoy. Ahora os voy a dejar con un cortito vídeo acerca de la pieza en concreto y enseguida entrará mi compañera Ana Laura, que seguro que os va a contar algunas cosas muy interesantes. Hasta otra. Buenas tardes, yo soy Ana Laura. Bueno, pues con esas bellas imágenes espero que hayáis podido volar con esas alas de la victoria. Yo os propongo también volar con distintas alas, que serán las de la mariposa. Voy a hablaros de Chacmol, que es el símbolo, la pieza que os voy a hablar del taller Horus. Es de la cultura tolteca y maya tolteca. Precisamente esta es una réplica de un chacmol, se llama chacmol, de Chichén Itzá, la ciudad maya de Chichén Itzá. Pero también las encontramos, estas estatuas, en la cultura tolteca, como por ejemplo la de Tula. Sobre Chacmol no se dice muchas cosas, porque, o sea, no encontramos muchas cosas. Sí que se dice que Chac se hace referencia a unos sacerdotes y también a un dios de la lluvia, pero para entenderlo mejor voy a referirme a otra pieza que hace el taller Horus, que es
el Atlante de Tula, la misma cultura que también de donde proviene el Chacmol. ¿Y por qué el Atlante? Lo veía así. Porque las dos piezas son guerreros, representan guerreros. Las dos tienen elementos que nos hacen referencia a ese guerrero, principalmente la mariposa. Esa mariposa es un símbolo antiquísimo que se llamaba Quetzalpapalótl, que estaba en la ciudad de Teotihuacán, que era una combinación de pájaro y mariposa. Estas dos estatuas tienen sandalias. La del Atlante tiene unas conchas marinas porque hace referencia a Quetzalcóatl y se asocia a Quetzalcóatl con el mar porque se dice que venía de allí. Y también en la cabeza tienen una corona de turquesas las dos piezas. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de estas piezas? La función de guerrero. ¿Esa función a qué se remite? Pues el de estar ayudando a una colectividad, de protegerla mediante gracias a una educación que han recibido. En esa acción de ayudar y sostener, las dos estatuas lo representan. En este caso, el Atlante sostiene el techo, porque veis que es una columna, el original es mucho más alto, más de 4 metros, es una columna de un templo y sostiene el techo desaparecido. Ese techo del templo que simboliza el cielo, el espíritu. Cuando hablamos del ser humano, para representarlo geométricamente, usamos el triángulo, la parte espiritual, y la unión con el cuadrado, la parte corporal, material. El Atlante tiene esta parte material que no es exactamente un cubo, pero nos recuerda a un cubo alargado, y curiosamente quien sostiene el techo es la cabeza, el propio cielo, el propio yo espiritual de esta estatua. Entonces se ve reforzado esa idea de que esa columna, ese guerrero es el soporte gracias al cual puede haber un templo, gracias al cual lo espiritual puede encontrar un soporte para poder manifestarse y la materia se presta a ser soporte del espíritu. Entonces nos muestra esa función de intermediario entre lo material y lo espiritual. Chacmol también es un intermediario. ¿Por qué? Porque él es un altar. No sé si veis así, tiene un cuenco de ofrendas en el ombligo. Todos los Chacmol son altares. Hay unos que tienen aquí la rodilla está un poco más elevada que el cuenco. Hay otras estatuas de Chacmol que es más todavía, se ve todavía más la forma de altar. Entonces, ¿qué representa? ¿Por qué decimos que es intermediario entre lo material y lo espiritual? Porque el cuenco de ofrendas es el sitio donde los sacerdotes, las personas, los fieles o las personas con vocación mística religiosa pueden entrar en comunicación con lo divino porque aportan una donación que dan en el cuenco. Y entonces por eso ejerce de intermediario entre lo material y lo espiritual. Y esa función de unión entre material y espiritual también está presente en la forma del cuerpo. Esos cuerpos son hermosos, armonizados, pero no es como que pasan en segundo plano, porque lo importante aquí el cuerpo es un bloque, y Chacmol también. Entonces eso da la idea de que han puesto todo el cuerpo al servicio del espíritu. Otra cosa con relación a esa idea, veis que Chacmol tiene la cabeza totalmente girada a un ángulo de 90 grados. Es casi que hubiéramos cogido la cabeza y ¡pum!, la habríamos colocado así. Esto recuerda el arte egipcio, donde se mezclaban en sus dibujos, en los papiros, en las paredes, se mezclan la vista de perfil, la vista de frente o de 3/4, porque no interesa representar lo que el ojo físico ve, sino dar una representación entera del símbolo. Es como si lo estuviéramos viendo con la mente.
Entonces, por eso también la misma idea está allí. Y esa cabeza resolutamente girada hacia la persona, veis que de esa manera no se mira el ombligo, o sea, realmente su cuerpo está al servicio de lo que está haciendo. Bueno, ahora hemos hablado de las mariposas que llevan en el pecho, pero antes de volver a ello, quería hablar de los símbolos, pues es muy importante entender esas figuras, siempre nos traen símbolos. ¿Qué es un símbolo? ¿Para qué sirve un símbolo? Un símbolo es una imagen que encierra unas verdades, pero esas verdades no pertenecen a este mundo. Platón hablaría del mundo de las ideas, el mundo inteligible, ahí donde están estas ideas. Y el símbolo nos lleva directamente a ello. Este mundo de esas ideas son esas ideas luminosas que rigen el universo, porque el universo, la raíz del universo es mental. Ahí en ese nivel, las ideas pueden ser, hay ideas opuestas, pero no hay ningún problema, porque se van armonizando, se van sucediendo de manera armónica matemática. El problema es nuestro mundo material, donde se van mezclando las cosas y hay guerras. En ese nivel no. Platón nos proponía, para poder llegar a ese nivel, él ha utilizado el mito de la caverna. Y ir al mundo de las ideas sería poder salir de la caverna. Esa caverna no es física, esa caverna es mental. ¿Cómo podemos salir? Hay que salir con la mente. Pero nuestra mente no está muy evolucionada lo suficientemente para estar mucho tiempo allí. Quien nos lleva a este mundo son los símbolos. Un símbolo no necesita muchas palabras. Se comprende con una inteligencia que tiene mucha intuición. A veces podemos leer textos y textos y textos que tienen muchos conceptos intelectuales, dan muchísima vuelta, pero no llegan. El símbolo se ahorra todas las palabras y nos lleva tan alto a esos mundos. Por eso son tan importantes y conviven con los seres humanos. Los seres humanos los necesitan y tienen esa capacidad de adaptarse al mundo, a la época, a la zona geográfica. Por ejemplo, en el País Vasco tenemos el auguru, pero el auguru también es una esvástica. Son símbolos antiquísimos. La cruz cristiana tampoco es típica de los cristianos. Hay otros tipos de cruces, como por ejemplo el Ankh, la llave de la vida, egipcia, también es una cruz. Entonces, con estos símbolos, que son muy diversos, todos nos llevan hacia arriba. Y es lo que también se refuerza con la idea de la mariposa. La mariposa que tenemos en estas dos piezas, como os decía, el origen es Quetzalpapalotl. Quetzalpapalotl sería la mariposa emplumada. En esa cultura precolombina, las culturas precolombinas, hay muchas. El quetzal se usa mucho para el quetzalcóatl, la serpiente emplumada, también hay caracolas emplumadas y ahora la mariposa emplumada. ¿Qué significa? Pues le da un refuerzo, porque sabéis que la mariposa en muchas culturas significa el alma, psique. El alma que tiene posibilidad de reunirse con el espíritu. El alma que es la parte intermedia entre el cuerpo y el espíritu. Pero también decimos a veces cuando tenemos la imagen de mariposa que vuela de flor en flor, es muy inconstante. Entonces cuando tiene esas plumas de quetzal no hay ninguna duda. Esa mariposa no se queda buscando aquí por ahí en las flores, sino que busca ir hacia arriba. Otra cosa, veis que está en el pecho, entonces está cubriendo el corazón. El corazón también lo podemos asociar con la palabra coraje porque tiene la misma etimología. Y el coraje es una de las virtudes esenciales de los guerreros. Entonces aquí nos está simbolizando que ese coraje que tienen, ese corazón coraje, está cubierto por esa mariposa que busca elevarse más allá de lo meramente personal. De hecho, en América precolombina, como en todas partes donde ha habido esos guerreros que cumplían esas funciones,
había unas escuelas donde tenían educación esmerada, luchaban contra sus propios enemigos interiores, adquirían poder, pero poder no para aplastar a los demás, sino para ponerlo al servicio del grupo humano al que defendían. Y eso me lleva a otro símbolo, que es la guerra. Porque la guerra hoy en día se entiende muy mal, sin embargo, en todas las culturas antiguas, la guerra externa es el reflejo de la guerra interna, y esto lo tenemos, por ejemplo, en las artes marciales. Sabéis que las artes marciales nacieron en los templos. Tenemos otro ejemplo, el Bhagavad Gita en la India, la guerra interior, está clarísimamente contada. La guerra exterior no es más que la proyección de una guerra, la más importante, la más que nos persigue en nuestra evolución humana, que nos acompaña desde hace milenios y milenios. ¿Cómo lo podemos entender esa guerra en palabras más modernas? Porque eso choca. Hoy en día muchas personas no lo aceptan. Sin embargo, todos tenemos esa guerra. Esa guerra del espíritu contra la materia. Pues podríamos decir contra nuestros defectos, contra nuestros instintos que nos obligan a vivir de una manera que no queremos. Todas esas sombras que tenemos, todos queremos, nos hacen sufrir y queremos ser mejor. Pues el sentido de la guerra se da, ese sentido de la guerra interior, ese símbolo. Y bueno, la mariposa. También viene a nivel físico, la mariposa viene de una oruga. Y la oruga, pues es un bichito, bueno, no muy agradable o como un poco más feo, pero luego se transforma en bella mariposa. Es como el patito feo, el mito del patito feo es la misma historia, que es muy feo cuando es pequeño, pero su vocación y su destino es transformarse en un bello cisne. Lo mismo con la mariposa. Y esto, pues, es un gran mensaje que nos están transmitiendo esas estatuas que llevan siglos y siglos transmitiendo en la piedra un mensaje que nos llega hasta hoy. Y esa es una de las ideas. ¿Y con qué nos podríamos quedar después de haber visto esta pieza? Pues con esa idea de que los testimonios mudos de la piedra, pero que hablan mucho por las imágenes, traspasan los siglos, aunque estemos muy lejos de ello geográficamente, pero sobre todo psicológicamente y con el tiempo, sí que las traemos, si nos ponemos en contacto con ellos, nos ayudan hoy para entender esas verdades. Y también poder entender que la mariposa pues nos es útil para nosotros también, que podamos transformar nuestro corazón, que es lo que es un deseo que tengo para hoy, para poder volar. Y porque realmente nos propone una conexión distinta y mucho más saludable que las conexiones que se ven hoy. Las conexiones hoy con las máquinas y los aparatitos están muy bien, pero sabéis que a veces nos planteamos el problema de la contaminación, el daño que hacen las ondas, la conexión no siempre es buena, a veces nos sentimos saturados. Desde luego las conexiones espirituales no. Nos llevan a un mundo, ese mundo fuera de la caverna, donde hay un oxígeno espiritual que nos aporta una luz que necesitamos y así nos ayuda a subir de nuestro nivel cotidiano, nuestros problemas cotidianos, y gran falta hace hoy y siempre. Entonces es mi gran deseo que podáis transformar vuestros corazones en mariposas y podáis volar muy alto hacia la luz y hacia la belleza. Muchísimas gracias.